Vamos a continuar. Hace 8 días estuvimos viendo la parte de la imposición de manos, ¿verdad? Poniendo como ejemplo la vida de tanto de Jacob con sus hijos, de Isaac con sus hijos, ¿verdad? Como en la parte donde los discípulos ponían las manos sobre los enfermos, ¿verdad? El Señor les dijo, el que cree en mí, estas señales les seguirán, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Que entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Que el poner las manos sobre los enfermos es un acto de la misericordia de Dios sobre nosotros, y que nosotros tenemos un poder especial en nuestro cuerpo, en nuestras manos, para orar por alguien. ¿Cuál es la forma correcta cuando oramos por alguien? Es poner la mano sobre el enfermo, porque Dios va a usar tus manos, Dios va a usar tu cuerpo para derramar su gloria sobre él, aquel que está enfermo. Pero no solamente sobre aquel que está enfermo, sino que la palabra de Dios nos enseña que siempre había una situación, que incluso hoy lo vimos en la mañana, acerca de lo que significa la palabra unción. La palabra unción es la capacidad, ¿verdad? Ese permiso divino para que nosotros podamos ejecutar alguna actividad para Dios. Sí, eso es la unción. La unción es una cobertura que tú vas a tener en tu ministerio, es una cobertura que tú vas a tener en tu trabajo para poder servir a Dios. Si tú no tienes esta cobertura, ¿puedes servir a Dios? Sí. Si tú no tienes esta cobertura, ¿puedes adorar a Dios? Sí. Pero es muy diferente que tú lo hagas bajo tus propios méritos, a que realmente esa obediencia, a que realmente esa cobertura le agrade a Dios. Entonces, cada uno de nosotros debemos de entender que es muy importante la cobertura de Dios. Al poner nosotros las manos sobre alguien, la persona a la que le estamos poniendo las manos, ¿verdad?, está bajo nuestra cobertura. Nosotros leíamos hace 8 días la parte cuando el Señor Jesús fue bautizado, y dice que cuando Él sube del agua, se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo sobre Jesús. Eso fue la imposición del poder de Dios sobre Jesús. No lo sanó Dios a Jesús, le dio el permiso para que Jesús trabajara, para que Jesús fuera ungido. La unción del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿verdad?, es esa capacidad que Jesús recibió. Sí. Ya vimos nosotros el bautismo en agua, todo va tomado de la mano. La palabra nos enseña que si nosotros queremos tener la unción de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos de sujetarnos a Dios. Entonces todo va junto, ¿verdad? Esa parte, cuando Jesús sale del agua y el Espíritu Santo se posa sobre la cabeza de Jesús, nos enseña que ahí el Padre le da permiso a Jesús, el Padre pone las manos sobre Jesús, el Padre le da la unción a Jesús para que Jesús trabajara, para que Jesús pudiera, ¿verdad?, llevar su palabra y su ministerio. La palabra del Señor nos enseña en Hechos capítulo 1, ¿verdad?, acerca de la parte cuando el Señor asciende al cielo, que le preguntaban los discípulos muchas cosas a Jesús, y una de esas cosas era: Señor, ¿cuándo será el fin de este tiempo? ¿Cuándo volverás a venir? Y el Señor les dice: eso no le toca saberlo a ustedes, eso solamente lo sabe mi Padre que está en los cielos. Pero yo les voy a recomendar algo a ustedes y quiero que me obedezcan. No quiero que se vayan de Jerusalén, sino quiero que se queden en Jerusalén juntos, orando
orando, porque dentro de no muchos días vendrá sobre ustedes ese mismo poder que vino sobre Jesús, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia de los discípulos en Hechos capítulo 1 y de Jesús en Lucas capítulo 3? El mismo Espíritu Santo obrando de diferente manera. Fíjate bien. En Lucas capítulo 3, cuando Jesús obedece al Padre, se abre el cielo, ¿verdad? Algo pasó en el cielo y desciende el Espíritu Santo sobre Jesús. Jesús no habló en lenguas. No se vio algo extraordinario que pasara ahí con Jesús, solamente el Espíritu Santo cayendo sobre Jesús y llenando a Jesús. En Hechos capítulo 1 y capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre los que estaban en el aposento alto, el Espíritu Santo actúa de manera diferente. Nunca se vio una paloma que descendía sobre Jesús, sobre los discípulos. No, dice la palabra del Señor que el Espíritu se manifiesta de una manera diferente. ¿Cuál fue esa manera? Como un viento recio que los llenó toda la casa, ¿verdad? Y cada idioma, ya lo vimos, cada idioma de las personas que estaban afuera, idiomas diferentes, cada idioma se reposó sobre cada discípulo y empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Esa fue la confirmación del Espíritu Santo sobre la vida de los discípulos. Hasta ahí. Allá en Juan capítulo 20 nos enseña que Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu, y les sopla. Y no pasó nada con ellos, porque cuando Jesús llega a la cruz, todos huyeron. Pedro le corta la oreja a Malco, el soldado del Sanedrín, ¿verdad? Judas entrega a Jesús y los demás huyen, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor les dijo recibir el Espíritu y sopló sobre ellos? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor ya los había apartado en Juan capítulo 20, pero que esa parte, cuando Jesús aparta a los discípulos, se confirma hasta Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, Dios a ti ya te confirmó desde antes que tú nacieras. Dios ya confirmó que tú eres hijo suyo. Pero a lo largo de la vida, Dios va a darte a ti, ¿verdad? A través de tu obediencia y de su propósito, va a darte a ti el Espíritu como un don. Cuando te da el Espíritu Santo como ese don perfecto, tú estás capacitado para poder trabajar para Dios. Ojo, capacitado para poder trabajar para Dios. ¿Qué significa esto? Que tu trabajo tiene paga, que tu trabajo tiene un mérito, que estás haciendo las cosas correctamente delante de Dios. Lo mejor para nosotros como iglesia, ahorita que estamos viendo toda esta parte doctrinal, para nosotros lo mejor es servir a Dios de la manera correcta. Te vas a esforzar, hazlo de la manera correcta. Vas a agradar a Dios, trata de agarrarlo de la manera correcta. Allá en Génesis capítulo 4, ¿verdad? Nos enseña que había dos hombres, que uno se llamaba Abel y el otro se llamaba Caín. Uno ofreció lo correcto, el otro ofreció lo que quiso ofrecer. Uno ofreció frutos, Caín, pero Abel ofreció sacrificio. Dios no quería frutos,
Dios quería holocausto, Dios quería sacrificio. Entonces ahí vemos la escena cuando uno ofrece una cosa correcta y cuando otro ofrece una cosa incorrecta. Si tú vas a trabajar para Dios, si tienes el deseo, si ya estás trabajando para Dios y lo estás haciendo de la manera incorrecta, te vas a cansar, vas a ponerle esfuerzo, pero no lo estás haciendo para Dios y a Dios no le agrada de la manera que Él quiere. Por eso siempre es bueno nosotros alinearnos al pensamiento de Dios, la forma que Él quiere, a su manera, a su modo, en su tiempo, con su ayuda. Es muy importante eso, el poner las manos, ¿verdad? ¿Quién puso las manos sobre los discípulos en ese momento? El Señor, a través de su Espíritu Santo. Los guía, los capacita, los llena igual. Más adelante Pedro habla de la palabra ante 2,000, 3,000 personas, y dice su palabra que se convierten alrededor de 2,000 a 3,000 personas. ¿Sí? Se convierten. Y ya que se convierten, esos discípulos le predican a otros discípulos. Fíjate nada más, aquel Pedro que tenía miedo, ahora ya no tiene miedo. Aquel Pedro que antes tenía el temor de ser llamado hijo de Dios, ahora ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya lo había capacitado. Cuando tú te avergüenzas de decir que eres hijo de Dios allá afuera y aquí adentro sirves a Dios, realmente no estás sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que hay que confesarlo con la vida. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo debe de hacer una obra en nosotros, debe de ser una capacitación, debe de darnos una aprobación para trabajar, ¿verdad? Aquel cristiano de nombre cristiano que todavía es grosero, nada más le está haciendo el cuento, no es realmente hijo de Dios, tiene un nombre cristiano, ¿verdad? Pero no es hijo de Dios. Jesucristo dijo, ¿verdad?, que Él haría una obra en nosotros y a través de nosotros. Pablo nos enseña, estoy bien persuadido de esto, que el que comenzó la obra en nosotros, la terminará, es el de Jesucristo. Que quiere decir que en la vida de cada uno de nosotros, a través de esa unción, a través que el Señor nos ha dado ese permiso para trabajar para Él, nosotros debemos de cambiar la mentalidad del corazón. No podemos pensar y seguir pecando en lo mismo que hemos hecho antes. Por eso es muy diferente la palabra cristianismo a la palabra hijo de Dios. Yo no sé tú realmente si has recibido a Cristo. Tú me puedes decir, pero yo sirvo en la iglesia. No me dice nada eso. Pero yo oro, pero yo canto, pero yo predico, pero yo bailo, pero yo chillo, pero yo diezmo, pero yo ofrendo, pero yo sirvo, yo. Eso no me dice nada de ti. Tampoco me habla de ti algo que sea tu testimonio. Eso tampoco me habla. La intimidad con Dios, ¿verdad? La verdadera adoración se lleva en lo íntimo. Jesucristo dijo algo bien importante. Vas a orar. ¿Qué hacía el fariseo? Se paraba en las plazas públicas a dar gracias a Dios, para que lo vieran. ¿Cuántos cristianos el día de hoy no adoran y sirven solamente para que los vean? Solamente para eso, para ser reconocidos. Ay, el hermano canta, ay, el hermano predica, órale, es el primero que llega, oye, es el último que se va. Muchos solamente sirven para ser reconocidos por la gente. El Señor Jesucristo decía, ustedes no hagan eso, porque aquellas personas que actúan de esa parte, de esa manera, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El aplauso de la gente, el reconocimiento de la gente, ¿verdad? Y cuando una persona solamente se conforma con tener el reconocimiento de la gente, wow, esa es su paga. Que ya no espere más paga. No se puede pagar 2 veces por el mismo trabajo. O tú quieres el reconocimiento de la gente o quieres el reconocimiento de Dios. Qué importante
importante es eso. ¿Qué reconocimiento quieres? Entonces cada uno de nosotros debemos de entender que la unción, la imposición del Señor sobre nosotros, su Espíritu imponiéndose sobre nuestra cabeza, es para que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios. Pero ahí está el corazón de cada uno de nosotros. El verdadero cristiano no puede seguir pensando en el mismo pecado, en la misma forma que antes de conocer a Cristo, porque entonces no lo ha conocido, porque entonces no ha habido un cambio en él, porque entonces no ha habido realmente algo en su corazón que lo lleve al arrepentimiento. Y cristiano de nombre que no llega al arrepentimiento no es hijo de Dios. Y aquí hay algo muy importante. ¿Qué dice su palabra en Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6? ¿Verdad? Cuando nosotros estamos ahorita leyendo ahí en Hebreos capítulo 6 acerca de los fundamentos doctrinales, pero ¿qué te habla el escritor de los Hebreos? Ahí mismo en el versículo 4, y léelo con mucha atención. Dice su palabra de la siguiente manera, Hebreos 6 del 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fíjate bien, menciona varias partes que hay que analizar. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, dicen, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Órale, vuélvelo a leer. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Quiénes son los que fueron iluminados? Los que venían a orar, los que venían a cantar. Los que escucharon el Evangelio. Una cosa es que tú escuches el Evangelio y que imites a un verdadero cristiano, a que seas un verdadero cristiano. Yo se los he dicho, yo tenía un maestro, Juan Park, un coreano, en el instituto, que nos decía: si yo he aprendido hasta sus groserías, me aprendí hasta su himno nacional, conozco su cultura, como tacos al pastor y vivo en México, hablo español, ¿sí? Y no por eso soy mexicano. Una cosa es que tú seas un verdadero mexicano nacido aquí, a que yo sepa tu cultura, tu idioma, tu idiosincrasia, y sin ser yo un verdadero mexicano. No por hablar inglés eres gringo, no por hablar francés eres francés, no por venir a una iglesia eres cristiano. De nombre puede que sí, pero ser hecho hijo de Dios va mucho más allá que un simple nombre y que un simple adjetivo. Porque los que una vez fueron iluminados, vinieron a la iglesia, se les predicó. ¿Y qué más dice ahí? No solamente ellos, dice: y gustaron del don celestial. ¿Qué es gustar del don celestial? Tuvieron trabajos dentro de la iglesia, tuvieron algún trabajo, tuvieron algún ministerio, ¿verdad? Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué es ser hecho partícipe del Espíritu Santo? Se bautizaron, tomaron la Santa Cena, ¿sí? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, milagros. O sea, tú puedes ver todo esto en tu vida, y
sin ser salvo. Y recayeron. ¿Por qué crees que la palabra del Señor nos enseña, Pablo, lo siguiente? Dice, estad firmes. Estad firmes. En la gracia de Jesucristo. Estad firmes. Dice su palabra, Efesios capítulo 6. Vas a pelear la buena batalla, quiero que estés firme. ¿Cuál es la diferencia de alguien firme a alguien debilucho? El que está debilucho hace lo siguiente: camina. Te pongo el ejemplo muy fácil de un bebé. Un niño que apenas comienza a caminar, ¿verdad? Tú lo vas a soltar y se va a caer. Se va a parar y se va a caer. Se va a parar y se va a caer. Se va a parar y se va a caer. Yo te pregunto, ¿toda la vida se la va a pasar así? No, a menos que tenga un problema. Lo lógico es que cada niño crece y sus piecitos al momento de caerse y levantarse va a aprender a caminar. Si un niño de 5, no hay alguien normal que en 5 años no sepa hablar, que no sepa caminar. Eso no existe. En la Biblia, en las cosas de Dios, es lo mismo. Cristianos de nombre que se levantan y se caen, 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 y se levantan y se caen. Ese amigo nada más le está haciendo al cuento. Ese no es un verdadero hijo de Dios, porque el verdadero hijo de Dios está, ¿cómo? Firme. Entonces no es cuestión de decir solamente gloria a Dios y aleluya y cantar y chillar y levantar las manos. La unción de Dios te va a hacer en ti algo, que tú cambies tu mente, tu corazón, y por lo tanto te afirmes en Cristo, ¿verdad? Y eso te va a ayudar a ti a que tú te vayas apartando del pecado poco a poco y vayas viviendo una vida en santidad. La palabra santidad significa apartado del mal, que tú te vayas apartando del mal, ¿sí? Porque estás firme. En la Biblia nunca enseña que una persona que recae y se levanta es salva. Al contrario, la palabra nos enseña que todo el que cae, se levanta, cae y se levanta, eso se llama recaer. Y dice su palabra que todo aquel que recae, ¿verdad?, no es salvo. ¿Por qué? Porque no has estado firme en Cristo. Por eso tú debes cada día orar a Dios, debes leer tu palabra, debes vivir a Cristo, debes de congregarte. ¿Para qué? Para que tu vida como verdadero creyente cada día crezca. Ay, hermano, usted es muy religioso. No, no soy religioso, es la palabra de Dios y es lo que marca. Y no podemos nosotros esconder las verdades bíblicas. Es el único camino correcto para poder llegar al cielo. El único. ¿Cuántos de aquí quieren llegar al cielo? Todos queremos llegar al cielo. ¿Quién quiere estar con el chanclas ahí quemándose? Nadie. Que yo sepa, nadie, ¿verdad? Pero muchas veces queremos, ¿verdad?, buscar a Dios a nuestra manera. No se puede hacer eso. Debemos de buscar a Dios conforme a la manera que Él quiere. Ahora, vamos a esto. 1 Timoteo capítulo 5.
Timoteo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice de la siguiente manera: ¿ya todos lo tienen? ¿Sí? Si no, Uli tiene aquí un programa, ya lo pueden leer aquí. ¿Sí? Los que no alcancen a buscarlo rápido, ya lo van a poder ver aquí arriba en la pantalla. Dice, 1 Timoteo 5, 21 y 22. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y eso tiene mucho significado. No impongas con ligereza las manos. Mira, ¿qué te parecería que el día de hoy viniera un hermano y me dice: hermano, me voy a divorciar de mi esposa porque ya me encontré otra chava, y nos divorciamos dentro de 2 meses, pero ya estoy pensando casarme con la otra chava para el mes de mayo? ¿Es correcto? No. La Biblia nos enseña un tema acerca del divorcio, luego se los voy a dar. Pero en esta condición, si yo le doy permiso al hermano para que deje a su esposa y se case con otra, si yo le doy permiso, yo estoy imponiendo mis manos sobre él. No sé si me estoy explicando. ¿De qué pecado está él padeciendo? ¿Cómo? Adulterio. ¿Y de qué pecado estoy padeciendo yo? También. No participes, dice, de pecados ajenos. Cuando tus hijos te dicen: mamá, me voy a ir a una fiesta y regreso mañana. Ándale, hijo, váyase contento. Sí, está bien, está bien. Sí, está bien. Cómprame un disco de Daddy Yankee, mamá. Ándale, sí, viejito. No, no es que tengo 10 pesos, ve allá a los pirata. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Estás imponiendo las manos sobre ellos, dándoles permiso, porque venimos hablando de qué, de sujeción y de permiso. Sí. Les estás dando permiso de qué, que se corrompan. Los pecados de tu hijo, ¿quién nos va a llevar? Yo no digo que no le des permiso a tus hijos para que salgan, pero los muchachos el día de hoy quieren saber y experimentar todo. Ahí de ti si tú los dejas, porque de los pecados de tus hijos también los vas a llevar tú. No impongas con ligereza las manos. ¿Qué es imponer con ligereza las manos? Aprobar todo. ¿Para qué? Para que el hermanito no se enoje. Hace tiempo me decía alguien, no es ninguno de ustedes, y una vez lo advierto, porque van a empezar: ¿quién? A ver, ese tiene cara como de católico. No. Hace mucho tiempo alguien me decía: hermano, queremos dar el grito aquí. Si saben, porque ya sé quién. Hay una hermana que también me invitó a comer unos ricos tlacoyos a su casa y no me ha cumplido hasta el día de hoy. Dios la perdone. ¿Quién sabe quién será? Bueno, y me decía el hermano: vamos a ir a dar el grito. ¡Viva Batman! ¡Viva Robin! ¡Viva los héroes de la Liga de la Justicia! Y aquí todos gritando: ¡viva! Y teniendo un estandarte de Miguel Hidalgo, un cura católico,
que jugó con la mente de los campesinos indígenas en el año 1810, porque es la realidad. Jugó con la mente, con los sentimientos de los campesinos indígenas para un beneficio propio. Eso es lo que nosotros conocemos como nuestra independencia de México. Lo que te han contado de la independencia es pura mentira. No es así. Eso es otra cosa. Pero yo permitir esto aquí, sí, hermano, sí, si quiere también tráigase allá a la Virgencita y la colgamos, y al lado a San Axel, ¿no? A San Albertano de este lado. No invocas con ligereza las manos. ¿Qué te dice el Señor? No apruebes todo con ligereza. Es mejor, fíjate bien, es mejor que nosotros como hijos de Dios muchas veces nos acarreemos problemas por hacer lo correcto delante de Dios. Sí. Debemos hacer lo correcto delante de Dios. Y hacer lo correcto delante de Dios muchas veces no le va a gustar a todo el mundo. Porque todo el mundo quiere hacer lo que quiera. Nadie se quiere someter a Dios. Ni en la misma casa de Dios se quiere someter a Dios. Eso es una realidad. Permitir todo en la casa de Dios, permitir todo en tu familia, es un problema que te puede involucrar en pecados ajenos. Digo, suficientes problemas y suficientes pecados ya tenemos encima como para andarnos embarrando de pecados que no son de nosotros. Por eso cada día debemos de tener nosotros una visión. Por eso es que yo primero les quise explicar acerca del hecho que Cristo haciendo una obra en ti a través de ti. ¿Qué tanto Cristo ha cambiado tu vida? ¿Qué tanto Cristo ha cambiado tu corazón? ¿Verdad? ¿Qué tanto Cristo ha cambiado tu manera de pensar? ¿Qué tanto? Porque a través de eso, tu vida, tu ejemplo de obra como de palabra, se va a notar. Entonces nosotros debemos de tener siempre una convicción de lo que queremos. Te vuelvo a repetir, no todo lo que nosotros hagamos correcto va a gustar. No siempre. Por lo regular, el 90% de las cosas correctas no gustan. ¿Quién toma 2 litros de agua diario? Es lo correcto. Solamente mi hermana Nayeli. Ella sí. No, mi papá es mentiroso, dice que toma agua, él no toma agua. Le manda su manita como yo para que me vean. No. ¿Quién toma refresco? ¿Quién desayuna, come y cena con coca? Si quieren el día que lo bauticemos, también lo bautizamos en coca. ¿Verdad? ¿No? ¿Qué es lo correcto? Tomar agua. ¿Y nos gusta el agua? Les va a gustar el agua. Ahí se están tomando su frutzo, ¿no? ¿Me dan? Ese sabe bien rico. Ese es de naranja. Y con unos taquitos, mi amor, dijera aquel. ¿Quién come frutas y verduras? Eso no, a los que por enfermedad se los mandan. Usted tiene que comer frutas y verduras. Bueno, fíjate bien, cómo lo correcto no nos gusta, ¿verdad? Hay gente que le dices, cuídate, y hasta se enojan, ¿sí o no? ¿Qué se mete? ¿Qué le importa? ¿Que se mantenga el solo? ¿Qué? ¿Me está dando de comer a mí? ¿No? Eduque a sus hijos, eduque a los suyos. Cada quien educa a sus hijos a su manera, ¿verdad? Entonces, en las cosas de Dios
muchas veces hay gente que quiere hacer todo y no todo se puede, ¿verdad? Hermano, ¿puedo llevar a mi hijo de Frankenstein a la escuela? Es que es el Halloween. Ándale, sí, si quieres también llevar una cabeza de burro también, para que la cuelguen ahí. Sí, también. Hermano, es que me pidieron para la ofrendita. Si no le bajan 2 puntos a mi hijo, sí, llévelo para que no lo ofrende. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Y vaya que también el legalismo religioso también es un pecado. El legalismo religioso, ¿verdad? Aquí nadie entra de las hermanas si no trae pelo de 2 metros, color blanco, con brillantitos y falda de novia. Si no, no entran. Eso es religión. Eso también es un pecado. Tenemos que hacer las cosas, tanto en la iglesia como en nuestra vida rutinaria, siempre poniendo a Cristo en el centro de nuestras vidas y siempre poniendo lo que a Dios le parezca bien, no lo que nos parezca bien a nosotros. No impongas con ligereza las manos, no participes de pecados ajenos como padre, como madre. Sí, no lo hagas. ¿Por qué? Porque luego vienen las consecuencias y decimos, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? Debemos de tener mucho cuidado cómo nos conducimos como hijos de Dios. Pablo le decía a Timoteo, no impongas con ligereza las manos, ni participes de pecados ajenos. Mantente, consérvate, dice, puro. ¿Verdad? Que el Señor a cada uno de nosotros nos enseñe a caminar, ¿verdad?, en su palabra conforme a su pensamiento. Vamos a ver esta película de terror. Ándale, mi hijo, te la compro. Es más, ¿con quién la vas a ir a ver al cine? No, pues voy a ir con los hermanos del templo. Para que se vea más cristiano, ¿no? Sí. Hasta el pastor va a ir. ¿No? ¿Y cuál van a ver? Esa de... El miedo no anda en burro de la India María, ¿no? Bueno, consérvate puro, no apruebes todo. Ay, es que mis amigos van a ir, que vayan ellos. ¿Verdad? Consérvate puro, dice la palabra del Señor. No te estoy diciendo, ojo, no estoy satanizando el cine. Tú puedes ir al cine lo mismo que prender la televisión. Tú puedes prender la televisión para ver algo bueno, tú puedes prender la televisión para ver algo malo. Sí. Tú puedes ir al cine a ver algo bueno, tú puedes ir al cine a ver algo malo. Dice la palabra del Señor, todo me es lícito. Primera los Corintios capítulo 10. Está platicando Biblia. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Sí. No impongas con ligereza las manos. No des permiso a todo. No participes de pecados ajenos. Consérvate puro en tu familia, porque lo que queremos todos es bendición por parte de Dios en nuestras vidas. Y si queremos bendición por parte de Dios, es mejor que nos alineemos al pensamiento de Dios. Amén. Siguiente domingo. A ver, ¿en dónde vamos? ¿Alguien se acuerda en dónde vamos? Hebreos capítulo 6 versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Quién se acuerda todavía de eso? Lo más triste es ver doctrina y que
no sepan ni qué es doctrina. Punto número 1. Que no sepan ni los principios de la sana doctrina. Yo te puedo preguntar así rápidamente, ¿qué es la sana doctrina? Poner a Cristo en el centro del pensamiento de Dios. Ah, muy bien. ¿Sí? Dime 3 principios de sana doctrina. A ver. Ponerte una penca de nopales en la espalda. Inciso A. ¿No? A ver. No lo lean. Lo deben de tener ya en la mente y en el corazón. ¿Qué pensamientos tiene Dios? El primero, poner a Cristo en el centro de tu vida. ¿Qué más? Amar a Dios, amar a tu prójimo. ¿Qué más? ¡Híjole! ¿Ya no se acuerdan? Congregarte. ¿Qué más? Bueno, ya les dije muchos, ¿verdad? Ahí los ven en YouTube. Ahí están. Bueno, ¿cuántos tipos de fe hay? ¿Y en total cuántos hay? No es cierto, hay 3. ¿Ven? La fe salvadora, la fe conocimiento, compromiso y la fe por don. Ah, sí es cierto, hermano. Imagínate, alguien te pregunta, un testigo de Jehová te evangeliza. Y si no eres casado o casada, te evangeliza, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la única fe que salva? La fe salvadora. Muy bien. Hermano, ¿qué es fe? Apedréelo, por favor. ¿Qué más sigue? Ya vimos la fe. Doctrina de bautismos. ¿Cuántos bautismos hay? 4. 3 y medio. Ah, no, sí son 4. ¿Cuál es el orden de los bautismos? En Cristo. En Cristo. Después, el Espíritu Santo. Luego, el sufrimiento. Y después, ¿cuál de ellos salva? El de Cristo. Muy bien. Imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? Cobertura. ¿Qué más? Unción. ¿Qué más? No, pero no se vale leer. Así cualquiera. ¿Ven por qué es importante? Llevamos ya 3 meses. Ya llevamos 3 meses de fundamentos de sana doctrina. Es importante que se lo sepan, porque son los fundamentos de la sana doctrina. Bueno, seguimos. Siguiente semana. Hay 2 temas que van de la mano. Hebreos 6:2. La doctrina de bautismos. No, ese ya lo vimos, ¿verdad? De la imposición de manos. Hay 2 más. 2 fundamentos más. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Son 2 cosas importantes. Resurrección de los muertos y juicio eterno. Y no quiero que me contesten, muchos ya se lo saben, pero los que no los voy a dejar pensando toda una semana. Y aunque no duerman, pues con que yo duerma, pues está bien, ¿no? Bueno, a ver. Les voy a dejar una pregunta y se la van a llevar. Van a decir, ay hermano, qué locuras dice. Sí, pero ahí te la voy a dejar botar, ¿no? Nada más para que te la lleves en la semana y no te dejen ni comer. No me contestes, Analízala y te la llevas a tu casa y dentro de 8 días vamos a ver esto. Los muertos tienen memoria. No me contestes.
¿Los muertos tendrán memoria? Dentro de 8 días vemos esta situación. ¿Será que sí? ¿Será que no? Eso me sonó a charanga, pero ¿será que los muertos tendrán memoria? ¿Sí o no? ¿Qué nos habla la palabra de Dios bíblicamente acerca de eso? Bueno, lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, porque eso tiene que ver con el juicio eterno. Y vamos a ver también la parte de la resurrección de los muertos. O sea que nos vamos a meter tanto con juicio del trono blanco, como nos vamos a meter con tribunal de Cristo. Y como vamos bien, yo creo que como para abril terminamos fundamentos de sana doctrina. Ya después entraremos en forma a lo que es la doctrina de Cristo, pero eso ya lo veremos después. Entonces, siguiente semana, resurrección de muertos, y lo vemos juntamente con juicio eterno. ¿Qué nos habla la palabra de Dios? ¿Habrá otra vida después de esta? ¿Y después de esta hay otra? ¿O solamente hay una? ¿Dónde van los muertos? ¿Verdad? ¿Qué nos habla la Escritura acerca de los muertos? ¿Dónde están ahorita? ¿Qué pasa con el bueno? ¿Qué pasa con el malo? ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Verdad? ¿El infierno es un lugar eterno o es un lugar solamente momentáneo? ¿Qué nos habla la vida acerca de eso? Lo vemos en otro capítulo de su serie, Sana Doctrina. Pónganse de pie.